pues para mí pues siento que es pues, importante. Vamos a ver qué te podemos ayudar. Sí, y entonces bueno, pues en primer lugar pues pues su nombre y pues a qué desempeña o qué se desenvuelve y qué trabaja, digamos. Juan José Cota Borbón. Uh-huh. Estudié la carrera de licenciado en Derecho, así que me dedico a ser asesor jurídico, ¿verdad? De cualquier persona que requiera mis servicios. Mi idea es especializarme en el conocimiento de las aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes. Esa es la materia sobre la cual presto mi asesoría jurídica. Eso. Y ya tengo una experiencia aquí en este sector de 18 años. Ya con esto. Sí. 18 años. ¿Cuánto tiempo más o menos usted hace de su trabajo? Bueno, más bien desde su casa a su punto de trabajo. 10 minutos. ¿Cuáles son las principales características de esta región agrícola? Hablando pues obviamente. Sí, las principales características es disponibilidad de agua. En cantidad y seguridad. Cultivos que se establecen ya con gran tradición. Bien. Y una organización agrícola basada en estructuras ya muy definidas y con cierto tiempo de experiencia en la gestión. ¿Cuáles son los principales problemas que observa usted en la zona de riego? Los principales problemas que observo es el rentismo, si pudiera considerarse un problema, ¿verdad? El renta de superficies de tierra y agua, ¿verdad? El desconocimiento de la ley por parte de los directivos, de los funcionarios de Conagua, de los directivos de las organizaciones de usuarios y de los propios usuarios. ¿Usted qué opina de la política del agua en México con respecto al agua subterránea? Pues hay una política de conservación. Siempre se ha mencionado eso, ¿verdad? De conservación y distribución equitativa del agua, ¿verdad? Últimamente se han emitido ordenamientos como son los estudios de disponibilidad de agua, que han venido, la verdad, a dar claridad sobre los volúmenes de agua, ¿verdad? La recarga, los volúmenes otorgados en concesión, la disponibilidad o el déficit, ¿verdad?, que existe en los acuíferos, ¿verdad? Esa la considero muy buena porque vino a dar claridad, ¿no?, en los últimos años. Ahí. ¿Qué me puede comentar de la SILA? Pues es un órgano de gobierno en el que participan tanto el gobierno de Estados Unidos como el de México en la toma de decisiones del agua que tiene la naturaleza internacional.
Y las decisiones que toma este órgano afectan a los usuarios del agua en Baja California. ¿Ah? Pero no tenemos una representatividad en ese órgano de decisión. Ese es un tema importante, la representatividad. Sí, así es. No tenemos una representatividad y la verdad que se han tomado decisiones sin consultar con el usuario, ¿verdad? Que les ha perjudicado y les seguirá perjudicando. Hasta cierto punto como arbitrarias. Como arbitrarias, la verdad, porque se toman en forma unilateral, ¿verdad? No lo consultan con el usuario, la verdad. Y en este sentido, la Conagua o los distritos de riego, ¿qué papel juegan con relación a ello? Pues conforme a la SILA, la verdad que están confabulados con ellos, ¿verdad? Al final de cuentas, Conagua tiene participación en las decisiones que toma la SILA. Muchas veces son por sugerencias de la propia Comisión Nacional del Agua, ¿verdad? Los acuerdos que adopta, los acuerdos o los temas que se llevan a la mesa de discusión, ¿verdad? Así que pues tiene pleno conocimiento la Conagua, la verdad, de lo que se aborda en la Comisión Internacional de Límites de Agua, ¿verdad? Pero no lo baja a los usuarios, no lo da a conocer, ¿verdad? No hay como una estructura más eficiente en no hay una estructura, y a lo mejor pues no es la intención de darlo a conocer, la verdad, o sea, no es de anticipar los posibles resultados de un acuerdo o una negociación entre ambos gobiernos, a lo mejor, como ha sucedido, la verdad, como ha sucedido. ¿Usted cómo se relaciona o qué vínculo tiene con la operación de la fuente de agua en este sentido? Ninguna, se puede decir que ninguna. Mis servicios son de asesoría, ¿verdad? Y al final de cuentas, los módulos de expertos de asesoría y a la propia CNA también, la propia Conagua. ¿Cómo considera usted la relación con los Estados Unidos en materia de agua y en particular de la subterránea? Pues no hay vínculos. No hay ningún vínculo del propio usuario, del consumidor, ¿verdad? Con la operación del agua subterránea. El acuífero pues se supone que está definido desde lo que es la frontera hacia acá, ¿verdad? Administrativamente, así es, está definido, así que no se meten, ¿verdad? Y esto es una cuestión pues, que ha estado definida desde hace muchos años. Ya ahorita en la actualidad, sinceramente ya es todo normal, pues, ¿verdad? No hay movimientos en cuanto a los antecedentes jurídicos, ¿verdad? Y operativos y de distancias, al final de cuentas tampoco. No hay. ¿Me podría platicar al respecto de su conocimiento sobre algún tipo de programa de carácter federal o estatal o inclusive internacional en relación a la gestión de agua? Pues lo que es existe un programa de adquisición de derechos de riego, de derechos de agua, implementado por el gobierno federal, ¿verdad? Con la finalidad de comprarle a los usuarios en los distritos y unidades de riego volúmenes de agua, ¿verdad? Para alcanzar un equilibrio, porque la propia autoridad es la causante de que se hayan otorgado concesiones de más en los acuíferos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no tenía unos buenos estudios de disponibilidad y ahorita ya con los últimos estudios se da cuenta que ha otorgado más concesiones de lo que debería, de lo que la recarga le permite, ¿no? Al acuífero. Entonces ese programa tiende a adquirir esos derechos de agua para alcanzar un equilibrio, para irle bajando a esos volúmenes concesionados y extraídos, ¿no? Y dígame, ¿usted cree que haya individuos o grupos de personas o inclusive instituciones que hayan colaborado a resolver algún tipo de problemática en relación al agua subterránea? No existe.
no existe una estructura bien definida de organizaciones que se dediquen a defender o ver cuestiones del agua. En este sentido, ¿usted cree que haya individuos o instituciones que bloqueen o que no colaboren con la propia problemática del agua subterránea? Yo creo que el principal problema, bueno, si quieres repíteme la pregunta, por favor. Sí, en este sentido, ¿usted cree que haya individuos o grupos de personas que bloquean la solución de problemas relacionados con el agua subterránea? Okay. Creo que el principal problema es el sector oficial, no tanto el usuario o el particular, porque la autoridad cuenta con facultades para adoptar muchas decisiones e implementarlas. Yo convencido del derecho, pues la verdad existen mecanismos, ¿no? Pues para implementar esas ideas o programas o políticas públicas. Sí, en esta región en donde se extrae, en esta región, ¿de dónde se extrae y quiénes son los principales usuarios del agua subterránea? Pues pues es el Valle Mexicali, ¿no? Se extrae principalmente del Valle de Mexicali, ¿verdad? El Valle de Mexicali, y el mayor consumidor de agua pues es el sector agrícola. ¿Usted a cuántos usuarios de pozos profundos para fines de riego conoce? No, sería unos 500. ¿Desde hace cuánto se extrae agua de esta zona y más o menos a qué profundidad? Pues se extrae como desde 1938. Y a qué profundidad, no sé a qué profundidad ahorita estén extrayendo, fíjate, la verdad. En esta región, ¿usted conoce o sabe de una zona en particular que sea mejor para extraer agua en términos de calidad y cantidad? No conozco. ¿Qué me puede comentar usted sobre el cómo se usa y maneja el agua del otro lado de la frontera? Por ejemplo, en Yuma. Lo desconozco, la verdad. ¿Usted cree que en esta región están dadas las condiciones políticas para afrontar la falta de información del agua subterránea? Sí están dadas. Existen mecanismos de acceso a la información, ¿no? Plasmados en leyes. ¿De qué manera se organizan los usuarios de aguas subterráneas para gestionar recursos económicos para infraestructura o para proyectos diversos? Aquí en el Valle Mexicali ya están organizados en dos grupos. Uno a través de las asociaciones civiles que administran el distrito de riego, y otro sector que agrupa a usuarios de pozos particulares, que también tienen ellos su representatividad, su forma de organizarse a través de una asociación de usuarios de pozos particulares. Pero siempre tiene que tener vínculo con las otras instancias federal. Claro, así es, sí, porque pues ante ellas se gestionan, ¿no? Como tú dices, los apoyos, ¿verdad? ¿Cómo cree usted que los agricultores del Valle de Mexicali deberían organizarse para la gestión y el manejo del acuífero? Teniendo mayor conocimiento sobre lo que la ley permite y prohíbe, y buscando asesoría tecnológica
para desarrollar nuevas formas de cultivo, ¿no? En relación al aprovechamiento. En relación al aprovechamiento del agua, así es, ¿no? Para terminar, ¿me podría comentar sobre cuáles son los aspectos que usted identifica como los más críticos con respecto a las aguas subterráneas de aquí de esta región? Los aspectos más críticos. Okay. Sería el encarecimiento de la operación de los pozos, ya sea por consumo de energía eléctrica, mantenimiento, y otro punto importante sería el que no se ajustan los titulares de los pozos al volumen autorizado. Ahí es donde ya se vuelve medio complejo. Complejo y arbitrario, la verdad, ¿verdad? Porque tú operas el pozo completamente, pues. Tú tienes un pozo, tú lo operas, tú le extraes todo el volumen que quieras, ¿no? Se supone que hay una autoridad que te debe vigilar, se supone que tienes que rendir informes, no cumples con esos informes, ¿verdad? De los volúmenes extraídos también. O la misma autoridad es permisiva en los distritos de riego. ¿Por qué? Porque tiene que tratar con organizaciones, pues al final de cuentas, ¿no? No es un usuario individual al que tenga que reprimir, sino que aquí tiene que reprimir a una organización, o muchas veces fincada en intereses partidistas, ¿verdad? Del mismo partido. Entonces, en los distritos de riego es más compleja esa relación. Vete tú fuera del distrito de riego y cada usuario tiene un título individual. Sí, ¿verdad? Es que eso es una cuestión administrativa. Es una cuestión administrativa. Pero es más complejo que eso. Es más complejo que eso, la verdad tiene algo, ¿verdad? Porque sí se interrelaciona mucho con el ejercicio del poder, pues, y las componendas que existen, las prebendas, y los arreglos políticos. Sí, existen, la verdad. Eso es lo que yo más o menos trato, porque para mí eso es como la gestión realmente verdadera, ¿no? Y es lo demás, son como lineamientos y pues, se apegan, ¿no? Primero vemos cómo nos arreglamos y ya después nos apegamos a estos marcos ya. Sí, así es. Yo digo la verdad que se opera el agua sin conocimiento de la ley, la verdad. Tengo muchos años aquí de experiencia, trabajé ahí con agua, soy asesor jurídico de Conagua, soy asesor jurídico de mucha gente, ¿verdad? Y la gente hace lo que hace sin conocimiento de la ley. Llega un directivo a un módulo de riego, ¿verdad? Y no sabe lo que es la ley, la verdad. Él nada más sabe que hay canaleros y que distribuyen los aguas, que tiene que ir a un comité hidráulico donde hablan y platican, ¿verdad?, sobre estas cuestiones, se adoptan decisiones, ¿verdad? Pero no sabe las implicaciones muchas veces, pues, ni qué se sustenta. Y se vuelve todavía más difícil en la cuestión de la subterránea, porque ahí yo creo que todavía, si así la ley de aguas es deficiente, en la cuestión del agua subterránea es todavía más. Claro. Aquí en lo que es el agua superficial, ya hablando, ¿verdad?, sobre el agua, pues se puede decir que está regulada su distribución, pues, o sea, está muy fija, porque la CNA es la que te da, ahí te va el agua, ¿verdad? O sea, Estados Unidos le da un volumen de agua, México, la CNA, aquí el distrito de riego le da a la sociedad de responsabilidad limitada un volumen de agua ya, ¿verdad? El propio módulo le da al usuario, al consumidor final, ese volumen de agua, pues, ¿no? Sí. Ya pasa ya por una instancia, ya. Sí, ya está organizado. Sí. Pero la subterránea no, la subterránea tienes un control tú abriendo un agujero en el subsuelo, ¿verdad? Un control absoluto de los volúmenes que extraes, ¿verdad? Así que es ahí donde necesita aplicarse la ley, no hacer una nueva ley, sino que aplicarse. Sí, porque la ley de aguas toca ese tema, pero más sobre el reglamento de posesión de derechos, ¿no? No me acuerdo cómo se dice. Sí, la ley de derechos de uso de agua. Bueno, lo que pasa es que ahí está la ley de aguas nacionales y está su reglamento de la ley de aguas nacionales, pero hay una ley federal de derechos en materia de agua.
es donde se establecen las cuotas que deben de pagarse por el consumo del agua, ¿no? Pero en la relación a lo superficial ya más o menos queda dibujado, pero en lo subterráneo más o menos también, ¿no? Porque sí hay cuotas que ya... Sí, hay cuotas. Lo que tiene la Ley Federal de Derechos es que con el sector agrícola la verdad es muy complaciente. Muy complaciente. Porque está exento, fíjate, el uso, o sea, no paga, ¿verdad? Así que pues es el mayor consumidor, ¿verdad? No hay una retribución por el consumo del agua, ¿verdad? Y aparte es sujeto de muchos apoyos y beneficios, ¿no? Y programas, políticas públicas, el sector agrícola, ¿no? Y aún así se pide más que porque supuestamente pues no le alcanza para desarrollar su actividad agrícola, ¿no? Y aún así, fíjate, ¿verdad? Entonces sí está muy definido, la verdad, está muy definido lo de la Ley Federal de Derechos. Cada año se trata de perfeccionar un poquito, ¿verdad? Y hacer menos exenciones en cuanto a los pagos de los derechos por el consumo del agua, ¿verdad? Pero igual existen, ¿verdad? No se van a acabar, yo creo, nunca esos. Pues mira, pues entonces básicamente pues esa es la cuestión que ando haciendo y pues ya sería todo. Pues, bueno, está bien, muy bien. Ojalá que te sirva de algo. Sí, ¿verdad? Porque en este sentido pues ayudo a entender, bueno, más bien me ayuda a entender ciertas cuestiones que no quedan definidas con las otras instituciones, ¿no? Si tienes alguna duda, igual quieres seguir en contacto conmigo, igual te puedo ayudar por si tienes alguna duda, ¿verdad? Inclusive, ¿verdad? Ya en forma más precisa sobre algo, igual, la verdad. Sí. Si quieres, apúntale por ahí mi correo electrónico, ¿verdad? Es mis apellidos, Cota Borbón. Luego la letra J nada más, @hotmail.com. Ok. Sí. Pues yo en este caso, igual le podría dejar mi correo para que... A ver si la hoja. Préstame tu pluma si me haces el favorcito. Sí, aunque es rojo. No importa, pues está bien. ¿Cuál es? Es Armando Sí. C. Sí.